El campamento de Jacob respiraba aires de lana y viento. Las tiendas, tendidas sobre la loma, recogían en sus pliegues el olor a pan recién hecho, a rebaños lavados en el arroyo y a aceite que ardía en lámparas de aceite. Entre hombres que hablaban de rebaños y de viajes, entre voces gruesas y risas de muchachos, había una figura cuya presencia era como un silencio que no acababa de romperse. Dina, la hija de Lea. Tenía ojos que miraban más allá de la linde, manos que acariciaban las tinajas del agua con cuidado y pasos que buscaban, en la pradera, un lugar donde no sentirse sola entre tantos hermanos. Su nombre, que algunos pronunciaban con ternura, llevaba la carga de un deseo: justicia, encuentro, respuesta. Si este relato te toca, quédate hasta el final. Suscríbete al canal para no perder otras historias de la escritura, activa la campana para recibirlas y deja tu señal de apoyo con un gesto simple, un like. Tu compañía permite que estas voces antiguas lleguen hoy con fuerza. Dina salió una mañana temprano. La luz aún no había prendido del todo en el valle. El horizonte estaba teñido de un azul pálido que prometía calor. Fue al pozo que quedaba más allá del sendero, donde las mujeres de la ciudad traían tinajas y los hombres apagaban la sed de los animales. El pozo olía a tierra húmeda y a barro seco. Una cuerda oscura colgaba, rozando la piedra, y el viento, como una mano, pasaba por la superficie del agua. Había en Dina una curiosidad sencilla: mirar, aprender, ver cómo se movían otros rostros en otro modo de vida. No era causa de orgullo ni de descuido, era la inquietud de la joven que quiere conocer el mundo que late fuera del campamento. Siquem la vio. Era el hijo del noble de la ciudad, hijo de Hamor, joven de ciudad con ropajes distintos, con palabras suaves y con una autoridad que crecía en su mirada. Cuando la vio, algo en él se encendió, no solo deseo, sino una urgencia de poseer lo que le parecía suyo de pronto. Su orgullo de hombre de ciudad, no habituado a respuestas, se mezcló con la pasión. No supo contener la violencia que se disfraza de ansia. La toma no necesita relatarse en lo íntimo. La historia recuerda con claridad el hecho que quebró la paz. Dina fue deshonrada por Siquem. El texto de aquel día habla de una afrenta que dejó una huella en la carne y otro silencio más profundo en el alma. Dina volvió al campamento con los vestidos pegados al cuerpo por la humedad de la fuente y por los devenires de la vergüenza. No hubo grandes gritos de la muchacha. Hubo un cerrar de ojos y un retraerse a un rincón donde el mundo parecía haberse hecho más pequeño. Los hermanos lo notaron, miradas que evitaban, manos que buscaban consuelo en la cola de una oveja, labios que se apretaban. Lea, su madre, la tomó en silencio. Hubo una noche en la que, junto a la tienda, bajo el susurro de la carpa, Lea oró con voz temblorosa: «Señor, ¿por qué callas ante la aflicción que prende la garganta de mi hija? Muéstranos tu juicio y tu camino». Jacob escuchó, y allí donde su promesa y su herencia se encontraban con la vergüenza de la casa, su semblante se oscureció. Siquem volvió a la ciudad, y no se avergonzó de su afrenta. Más bien habló alto de su pasión. Llamó a su padre Hamor, y dijo que ella le era deseo. Ofrecía honra como quien ofrece dote. Deseaba a Dina como esposa, no como botín. Hamor, hombre de la plaza, de ojos calculadores y lengua suave, fue a hablar con Jacob. Caminó por la linde del campamento con regalos envueltos en lino y en aceite, con palabras que prometían seguridad y unión. «Mi hijo desea a tu hija», dijo Hamor.
Venid y tomad esposa de nuestra casa, nos agradaría unir nuestras casas. Demos seguridad y dote, para que la paz sea entre ambos pueblos. Los hijos de Jacob respondieron con silencio que ardía bajo la piel. Había en sus miradas algo más que honor herido. Había miedo por la continuidad, temores por las alianzas que quebrantan lo que su padre había recibido de los caminos de sus antepasados. Simeón y Leví, particularmente, no pudieron soportar la afrenta. Ellos hablaron con la ira a flor de labios, con la furia que protege lo propio como si fuera todo el mundo. ¿Podemos permitir que se nos ultraje en medio de extranjeros?, dijeron. Pero no hablaron solo de clamor, tramaron astucia y decisión. Hamor volvió entonces con Siquem, con dones y ofrendas, con promesas de matrimonio que parecían sinceras. Mostró la hondura de su casa, la plaza donde los hombres se reunían, el pan que compartían en el interior. Todo era invitación y encanto, y Hamor habló como quien teje una red. Que tu hija encuentre honor entre nosotros, que nuestros hijos compartan camadas y nuestras tiendas se hagan una sola. Y Jacob oyó, y los viejos temores se mezclaron con el deseo de preservar la paz. Simeón y Leví no hablaron de paz. Hicieron cálculo frío y propusieron condición que sonaba a la vista como una alianza sincera. Seremos de la casa, pero para que la unión sea completa, pidamos que todos los varones de su ciudad sean circuncidados. Si realizan esta señal, como nosotros la tenemos, entonces podremos convivir. De lo contrario, no habrá trato. Hamor y Siquem, felices por la promesa de sangre nueva, por la cercanía con la familia de Jacob y por la percepción de engrandecimiento, aceptaron con prontitud. Prometieron que tras la señal los matrimonios se oficializarían. Fingieron una prisa que parecía noble. Hubo días de espera. En la tienda de Jacob, Dina seguía siendo una sombra delicada, que hablaba poco y que miraba los exteriores con una nueva reserva. En la ciudad de Siquem, los hombres se entregaron a la circuncisión, y el dolor del rito antiguo recorrió sus cuerpos. Fue un tiempo de fragilidad en la plaza. Los gemidos por la herida eran bajos, el sudor pegó las túnicas a la piel. La torpeza del caminar marcó a los que no estaban habituados al dolor. Los hermanos, que no mostraban dolor alguno, aguardaban con la paciencia que viene de la previsión amarga. Y entonces llegó la noche en que Simeón y Leví se alzaron. No fue una banda que gritara enloquecida, fue un movimiento decidido, como quien ejecuta un deber que cree justo. Abrieron las puertas, entraron en las casas, y la ciudad se llenó de ruido que no merecía gloria. Palabras cortas, golpes, correr de pies, hombres caídos en las calles, el humo de hogares prendidos que se elevaba hacia la loma. Luego, un silencio que pesaba, y la vista de Dina, traída fuera del gentío, con los ojos brillando de una luz que no era la suya. Los hermanos liberaron a la que había sido deshonrada, y su rescate vino acompañado de sangre. No relataré aquí detalles cruentos, la verdad fue contundente. Hubo muerte en la ciudad, hubo venganza consumada. El peso de lo que hicieron se asentó en la respiración de Jacob como una piedra que hunde su barca. Jacob oyó luego las palabras de su casa. Hicimos esto por la honra de nuestra hermana. Pero Jacob miró a sus hijos como quien ve romperse la cuerda de su promesa. Habéis sobrado con furia y sin temer a las consecuencias, dijo con voz caída. Su alma se llenó de angustia no solo por la pérdida de hombres, sino por el daño que Yasallerera, la ira de los suyos, podía traer a la familia y al cumplimiento de la promesa que lo acompañaba. Lea lloró junto a Dina.
Su llanto no era solo por la afrenta primera, ni solo por la sangre que se vertió. Era un lamento por el precio que la venganza cobra a cualquier vida que la ejerce. Los días siguientes se llenaron de decisiones difíciles. La familia no podía quedarse donde los ojos de la ciudad miraban con resentimiento. No podía permanecer donde el eco de cuchillos y ramas quemadas continuaba resonando al alba. Jacob sintió el peso del destino, y en medio de la confusión recordó un lugar donde una vez fue llamado y donde había respondido. Se levantó con los suyos y, cargados de lo poco que la prisa permitía, se dirigieron hacia Betel. El camino estaba polvoriento, el sol golpeaba las capas. Alguien llevaba una tinaja rota que dejaba caer agua a cada paso, como un pequeño lamento del que se va. En la loma de Betel, donde antaño Jacob había habido visión y promesa, la familia se detuvo. Allí la memoria fue una compañía más fuerte que el miedo. Se hicieron un altar con piedras recogidas a la carrera, dezaron en él aceite y harina, prendieron fuego como quien busca purificación. Dina, con manos que todavía temblaban, se acercó a la piedra. No habló al principio. El viento pasó otra vez, y fue como si la vieja voz que habita en los oráculos quisiera reemplazar la ausencia. Lea, con la voz quebrada, entonó una plegaria. Señor, guarda lo que quedó de nosotros, haz que la vergüenza encuentre remedio. Mira a Dina, la que llevas en tu memoria. Jacob añadió palabras de confesión y de ruego. No pedían venganza otra vez, pedían reparación, una manera por la cual la familia pudiera volver a encontrarse bajo el cuidado divino. Dina habló por primera vez en voz que no tembló del todo. Señor, ¿por qué permites que mi voz se calle y sin embargo no quitas mi nombre del mundo? Haz que mi dolor no sea vana memoria, sino semilla de algo que renazca en justicia. No imploró que se borrara la historia, suplicó por restauración. Y el viento, que tantas veces había sido símbolo de cambio, pasó entre las tiendas y pareció, por un instante, llevar consigo una promesa de escucha. No se trató de espectáculo ni de alabanza grandilocuente, sino de la sencilla convicción de que la roca de Betel guardaba memoria, y que, al encender el altar, no solo humillaban su angustia, sino que abrían un terreno donde Dios podría obrar. Los hermanos, sentados alrededor del fuego, sintieron la mordedura de la culpa como quien ve el reflejo torcido de su alma en una superficie de agua quieta. Simeón y Leví, que antaño justificaron su acción como defensa del honor, ahora callaban. El brillo de la antorcha sobre sus rostros no limpiaba la complejidad de su elección. Habían defendido a Dina, sí, pero habían derramado sangre de hombres y dejado una familia enemistada, un lugar arrasado. Rubén, que siempre había sido más mesurado, miraba al padre buscando una guía que no tenía palabras fáciles. En aquel silencio de Betel, Jacob sostuvo a Dina con la fuerza de la ciudad que cuida a la propia sangre, y por primera vez tras los hechos, habló con la seguridad de quien siente la necesidad de volver a la promesa. Aquí haremos un altar, dijo, y la decisión no fue solo arquitectónica, fue un gesto de vida, de retorno a lo que Dios había sido para él en noches antiguas. Los hombres levantaron piedras, el fuego consumió ofrendas, la familia se volvió a postrar en búsqueda de consuelo. La pregunta que quedaba, sin embargo, no era solo espiritual, era social. ¿Cómo reparar lo que la violencia había quebrado? ¿Cómo sostener a Dina en medio de un mundo que la marcó con humillación y con silencio? Las respuestas no eran simples. El altar en Betel no borraba los hechos, no justificaba la venganza,
ofrecía en cambio un comienzo de restauración espiritual. Dina, cuyas manos habían recogido luego cenizas y oraciones, empezó, de a poco, a encontrar su voz en el hablar sencillo con el Padre. No fue una sanidad instantánea, fue una reconstrucción lenta, con días de llanto y con noches de pie, viendo las estrellas como si preguntaran por el sentido de todo aquello. El viento continuó siendo símbolo y guía. Quienes miraban desde lejos decían que Betel guardaba memoria, que en aquel lugar la familia había ofrecido un testimonio de arrepentimiento y búsqueda. Pero la herida en los cuerpos de la ciudad que fue asolada permanecía. El relato no olvida la tensión entre la justicia humana, a menudo vengativa, y la justicia que viene de Dios, que llama a arrepentimiento y a restauración. Dina, por su parte, comenzó un camino que iba desde la vergüenza hacia la confianza. Pasos pequeños, oraciones en voz baja, el encuentro con las manos de Lea sosteniéndola, y el silencio, que ya no era solamente ausencia, sino espera de la voz divina que conforta. Quedaba en el corazón de Jacob y de sus hijos una lección escrita en ceniza. La defensa del honor no puede ser sustituto de la sabiduría. La fuerza sin medida trae ruina. Y Dina, cuyo nombre hablaba de justicia, se convirtió en signo y memoria para la casa. No signo de un orgullo vengador, sino de la certeza de que, aunque el silencio hubiera sido largo, Dios escucha y restaura. Los hombres se miraron con nuevos ojos y supieron que las decisiones venideras exigirían mayor prudencia y humildad. El altar en Betel no cerró la historia. Fue, más bien, la primera piedra de una senda que debía recorrerse con paso humilde. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo, de conversaciones que buscaban reordenar la casa, de abrazos que intentaban sanar lo que la violencia había roto. Dina, día tras día, aprendió a nombrar su dolor, y luego, con mayor lentitud, a confiar en que su nombre no sería cancelado por la afrenta, que la justicia que le pertenecía no venía solo de los hombres, sino que, en Betel, parecía encontrarse con la mano de Dios que restaura. Las manos que habían levantado piedras ahora encontraban trabajo humilde. Reparar cercas, alisar paredes de barro, añadir una nueva bóveda al granero. Había en esas labores un ritmo que no pedía palabras. El agotamiento físico borraba por momentos la aspereza del recuerdo. Las mujeres removían la masa del pan con la misma serenidad con que, la noche anterior, habían ofrecido lágrimas sobre el altar. El pan salía más oscuro, más denso, como si la misma harina llevara memoria de la noche en Betel. Era trabajo que volvía a dar nombre a la casa. Era oficio que, sin olvidar lo sucedido, iba tejiendo hilos para un porvenir que aún no se atrevía a llamarse esperanza. Jacob observaba desde la sombra de la enramada. Sus cabellos, que en otras eras parecían tejidos de luces y promesas, ahora se movían al viento con la lentitud de quien aprende a medir cada palabra. No era fácil encontrar discurso que bastara. Había noches en que su boca se cerraba y la oración era un suspiro que no sabía si Dios aceptaría. Sin embargo, en la claridad del día, su fe no flaqueaba. Era esa fe, antigua y tosuda, la que le empujaba a buscar caminos de reparación. Había comprendido que la familia necesitaba más que castigo o arrepentimiento, necesitaba orden y unos rituales que afirmaran su vínculo con el Dios de sus padres. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a perder altura y el aire se llenaba de insectos cantores, Jacob llamó a todos los de la casa.
No dijo que buscaba culpables, habló con la voz de quien lleva una responsabilidad mayor que el orgullo propio. «Quitad de entre vosotros los dioses ajenos», mandó, y sus palabras sonaron a mandato y a ruego a la vez. Había en su decir la memoria de las palabras de su padre y de la experiencia en la tierra que le había sido prometida. La pureza del corazón debía reflejarse en los gestos de la casa. Los hijos, algunos con la frente aún surcada por la dureza de la noche, se miraron entre sí. Simeón y Leví bajaron la vista, pero no opusieron palabra. Otros más jóvenes buscaron en las tiendas y entre las pertenencias. Sus manos temblaron al tocar amuletos y pequeñas figuras que ya no tenían lugar. Entre las mujeres, Raquel y Lea trabajaron con diligencia. Recogieron adornos, deshicieron nudos, apartaron telas que guardaban prácticas de otros hogares. Dina ayudó callada, y cada objeto que dejaba fuera era para ella otro paso, una retirada del peso que no deseaba llevar. No era solo una limpieza de objetos, era un gesto que decía con humildad que la casa se ponía de nuevo en la senda que su padre había señalado. Aquella noche oraron alrededor de la nueva piedra que habían colocado junto al fuego. No hubo discursos triunfales ni máscaras de valor. Jacob habló de promesas antiguas, la voz que había oído en sueños bajo la carpa de su padre, la misericordia que había guiado sus pasos en años de fuga. No pidió que se borrara la memoria, pidió fortaleza para vivir con ella y para aprender a no repetir la violencia. Si somos pueblo de la promesa, dijo, la justicia que buscamos debe brotar de los que somos llamados, no de la rapiña que confunde el propio nombre con el honor. Sus palabras no borraron heridas, marcaron, sin embargo, un rumbo. El tiempo fue mostrando su verdad. La noticia de lo sucedido en Siquem rodó por las aldeas como una llamarada que parte la hierba seca. No tardó en llegar a oídos de hombres de otras tribus que la ira favorecía. Algunos miraron con recelo, otros con alarma, temieron que la casa de Jacob se volviera un peligro para la paz circundante. Hubo días en que hombres armados merodearon por los bordes de la campiña, y las carneros doblaron su vigilancia. Pero también hubo quienes no entendieron la medida, y sus palabras se mezclaron con el respeto. Estos son hombres que obedecen a su Dios, se dijo en el zoco, porque la altivez que siguió al saqueo había atemorizado a los vecinos y, por extraño que pareciera, había creado una distancia que servía de contención. Lea, sentada a veces junto a Dina, habló muchas noches al oído de la joven. No eran discursos de consuelo fáciles, eran confesiones de propia lucha y de pequeños relatos de perdón. El nombre que te dieron, le decía, no será borrado por la violencia ajena, será medido por lo que ahora haces con tu vida. Lea hablaba desde la herida de quien había conocido desvelo y espera. Conocía la manera en que el silencio de una comunidad pesa más que la piedra del olvido. Dina escuchaba, aprendía a sostener la mirada, a decir su propio nombre sin bajar la voz. Con el tiempo, pequeñas tareas le devolvieron la confianza. Cuidar el telar, enseñar a las más jóvenes a hilar, repartir el pan con una mano que ya no temía el rechazo. En esos gestos cotidianos, el honor fue encontrando un contorno nuevo, más vivo y menos pendiente del juicio de los hombres. Simeón y Leví no pudieron extinguir la memoria de su obra, ni, ciertamente, el reproche que su padre traía en el rostro. Ambos vagaban por las jornadas como tigres heridos, buscando justificación en sombras y callando cuando debían hablar. Jacob, en su prudencia, no permitió que se volvieran justicieros sin medida. La fuerza, les dijo, en una de las pocas conversaciones a solas, es don y prueba. Si la empleáis sin sabiduría, lo que pretendíais defender queda peor dañado.
No os eximo del dolor, pero os mando siervo del arrepentimiento. Trabajad con vuestras manos y con vuestras palabras para reparar. No hubo castigos de parte de Jacob, porque la propia conciencia de los varones fue la que más los azotó. Hubo, en cambio, tareas y responsabilidades que les quitaron tiempo para la fantasía del héroe y les pusieron en la verdad de la reparación. Hubo otra llamada, otra señal que empezó a hacerse sentir en la casa. La memoria de la promesa que a Jacob le había sido hecha cuando huyó, la necesidad de afirmar a Dios en lo que fuera llamado su nombre, su estirpe y su destino. Con esa certeza, Jacob empezó a reunir a su familia para hablar de caminos futuros. No se trataba ya solo de reconstruir paredes o curtir animales. Había proyectos de viaje y de asentamiento, decisiones sobre dónde plantar la tienda que llevara el olor de la casa de sus padres. Era la tentación, pero también la necesidad de dar un paso que fuese concordante con la historia que Dios había trazado. No seguir de mano en mano como vagabundo, sino anclar la estirpe en un lugar que pudiera ser semilla y memoria. Una mañana, al despuntar el día, Jacob se levantó antes que la aurora y caminó hasta el pequeño altar. Estuvo solo por un largo rato. El viento, que tantas veces había sido testigo de su vida errante, trajo consigo aromas de distancia, pastos húmedos, madera, humo. En ese silencio, Jacob recordó los sueños de su juventud, recordó la escalera que un día se abrió de tierra al cielo y a cuyos pies Dios le prometió descendencia. Las promesas no se habían cumplido por sí mismas, él mismo las había acompañado con huidas, errores y retornos. Ahora sentía que a la mano de Dios se sumaba una llamada a volver a Betel, no como lugar de un recuerdo fugitivo, sino como casa donde la familia afirmaría su unión con lo divino. No fue una voz que rompiera el aire en trueno, fue más bien una certeza que se asentó en su pecho. Llamó a Raquel y a Lea, y reunió a los hijos. Les habló con la mesura que la gravedad exige. «Vamos a Betel», dijo, y en la decisión no hubo fanfarria, hubo un paso urgente hacia la limpieza del corazón. «Nos moveremos», añadió, «con lo que podamos llevar y con la sabiduría de quienes conocen la tierra. No es huida ni retirada, sino regresar a una verdad que nos afirma». Algunos se alegraron, otros, como Simeón y Leví, mostraron el recelo que nace de la posibilidad de juicio público. Pero Jacob no cedió. Sabía que la presencia de su familia en la casa consagrada sería un acto de confesión y de enseñanza. Si el pueblo de la promesa quería ser luz, debía empezar por la propia casa. Antes de partir, Jacob mandó que todos se purificaran. Era costumbre antigua: cambiar ropas, lavarse, afeitarse si era menester y dejar fuera los amuletos extraños. Hubo quien derramó lágrimas mientras abandonaba su pequeña colección de recuerdos. Hubo quien guardó en silencio aquello que ya no podía sostener. La despedida fue sobria. Dina se quedó junto a Jacob un rato más, su mano apoyada en la piedra del altar como quien aguarda una promesa. «Ve con ellos», le murmuró Jacob, «ve con la casa que te ama y no te olvida». Dina asintió. Ya no era la misma mujer de la noche en Siquem. Su voz, aunque aún frágil, tenía más firmeza. Se sentía llamada a cosas pequeñas y grandes a la vez. Enseñar, recordar, ser memoria viva de lo que no debe repetirse. Partieron al atardecer. La procesión de tiendas y ganados se movió por caminos conocidos y por sendas nuevas. El paisaje se mostraba templado. Colinas cubiertas de pastos, olivos dispersos, un cielo donde las primeras estrellas empezaban a hacer su aparición. Eran pasos que llevaban peso y también una leve promesa. Hombres y mujeres caminaban con la vista baja o fija en algún punto del horizonte. Los jóvenes cantaban en voz bajísima, como para no despertar memorias.
Dina caminó a menudo al lado de Lea. Hablaron poco, no hacía falta. Cada tanto, una risa contenida rompía la tensión. Otras veces, un silencio cargado de historia se extendía entre las tiendas como una sombra que no se sabe si curarse o aceptar. Al llegar a Betel, la familia encontró el lugar con el mismo aire solemne que recordaban. La piedra que Jacob había erigido tiempo atrás, la huella de la promesa que no se extingue. No montaron allí un palacio ni proclamaciones. Jacob, con manos que parecían haber aprendido a no apresurar la vida, mandó que se levantase una tienda mayor y que el altar fuera de nuevo encendido con ofrendas sencillas. No hubo exceso ni ostentación, hubo sí un volver a afirmar una alianza. Mientras el fuego consumía la ofrenda, Jacob rezó en voz baja, pidiendo no solo la multiplicación de hijos, sino la sabiduría para vivir conforme a la justicia que su pueblo debía encarnar. En las noches que siguieron, la casa de Jacob fue lugar de encuentro para quienes buscaban consejo y resguardo. Viajantes paraban y traían noticias, algunos se quedaban por días y escuchaban la historia sin añadir juicio innecesario. Hubo vecinos que compararon con asombro la mudanza humilde de los de Israel. No venían como señores, sino como gente templada por la dura experiencia. El rumor de la justicia y del arrepentimiento viajaba con ellos. Algunas veces la reputación abría puertas, otras la sombra del pasado cerraba tratos. En todo caso, la familia había cambiado. Los gestos que antes eran automáticos por orgullo, ahora eran medidos por la prudencia. Dina, en Betel, descubrió que su voz tenía una posibilidad nueva: hablar no solo para ser consolada, sino para ayudar a otros que, como ella, llevaban el peso del oprobio. Mujeres jóvenes llegaban con historias parecidas, y Dina descubrió en la escucha una vocación de consuelo y de guía. Enseñaba a hilar, sí, pero también a nombrar el dolor, a llamarlo por su nombre, a no dejarlo que se volviera una prisión sin puertas. A veces, al anochecer, las mujeres se sentaban junto al fuego y Dina decía con calma: no estamos aquí para borrar la memoria, estamos aquí para sostenerla, para que no se convierta en veneno. Sus palabras, sencillas, hallaban eco. Con el tiempo, Jacob convocó de nuevo a la familia para recordar las antiguas promesas y pedir que la casa guardara fidelidad. Les habló de la tierra que sería heredad, de la necesidad de enseñar a los hijos a caminar con temor de Dios y justicia entre los hombres. En ese discurso no hubo reproche sin esperanza, hubo advertencia y mandato. La casa necesitaba de pilares, piedad, trabajo y una disciplina que no permitiera que la fuerza se volviera arrogancia. Los hijos escucharon con atención. Algunos tomaron sus proyectos. Uno se dedicaría a los rebaños, otro a la artesanía. Unos más viajarían hasta las aldeas para aprender oficios. Fueron decisiones que, aunque modestas, empezaron a transformar la energía inquieta de la venganza en labores que sostenían la comunidad. En el cruce de esos días, la figura de Jacob se hizo más serena. Su liderazgo no era férreo por imposición, sino por la gravedad de quien sabe que cada palabra pesa. A veces, en privado, discutía con Dios como quien dialoga con un amigo fiel. No pedía favores, pedía claridad. Afirmaba que la vida de su casa no debía ser la del orgullo que hiere, sino la del pueblo que sufre para luego enseñar al mundo otra manera de vivir. En su interior, la nostalgia de tiempos idos y la conciencia de errores se mezclaban, pero, por encima de todo, se mantenía la convicción de que la promesa divina seguía vigente. La fe, aprendió, no borra el pasado, lo redime cuando la casa se dispone a recibir la voluntad divina. Así, en el murmullo de Betel, entre trabajos y oraciones, la familia fue pasando de la noche a la luz, con pasos torpes y firmes a la vez. Dina encontró en el gesto de quedarse y en el de escuchar su identidad.
Simeón y Leví, con el paso del tiempo, aprendieron que la valentía no es demostrar fuerza con la espada, sino medir la vida por criterios que sostengan la casa y no la destruyan. Y Jacob, con la mirada fija en la promesa que le sostuvo, supo que la restauración auténtica es lenta, trabajosa y exige más que un altar encendido en una noche de arrepentimiento. La cosecha siguiente trajo frutos que, aunque modestos, fueron alimento para la esperanza. El campo, cuidado con diligencia, respondió con trigo y legumbres. Los rebaños volvieron a aumentar. Gentes de lugares vecinos venían a comerciar y, al conversar, aprendían que la casa de Jacob ya no buscaba el brillo de la violencia ni la fama de la venganza. Algunos se asentaron cerca y con el tiempo tejieron lazos que, aunque nunca borrarían lo ocurrido en Siquem, sí evitaron que la memoria se volviera odio perpetuo. Había, en ese modo de vivir, una enseñanza que iba calando. La restauración requería actos concretos, y esos actos se mostraban en la manera de vivir el día tras día. No faltaron, sin embargo, episodios que recordaban la fragilidad del camino. Una noche, un grupo de forasteros que no conocían la historia vino con retoños de querella, y una palabra exaltada por parte de un joven casi reabre la herida. Fue Simeón quien, acercándose con rostro adusto, apaciguó. No usó la espada, habló con la voz templada por la penitencia. No hubo sangre nueva, hubo palabra y mediación. Aquella noche fue ejemplo de lo que Jacob había enseñado. La fuerza contenida y guiada por la sabiduría sirve para sostener la paz, no para inflamar la guerra. Así pasaron los años que siguen a una herida, con trabajo paciente, con oraciones pequeñas y recurrentes, con decisiones que, aunque no siempre perfectas, iban reordenando la casa. Dina vivió su proceso con la calma de quien sabe que la vida es tejido de pequeñas acciones. A veces seguía sola a la piedra del altar y hablaba en voz baja, no pidiendo venganza ni olvido, sino la claridad para ver qué hacer con la propia historia. Sus manos, que alguna vez habían sido símbolo de agravio, ahora tejían y enseñaban. Su nombre, que significa justicia, comenzó a ser pronunciado con ternura y reconocimiento por los que veían cómo reconstruía no solo su propia alma, sino también la de la casa. La memoria de Betel quedó así como una lección. No se trata de borrar la noche, sino de permitir que la luz vuelva a iluminar lo que la oscuridad había tocado. Y en la noche serena, cuando el fuego del altar consumía las ofrendas, Jacob miraba a su familia, y aunque el rostro aún hablaba de cicatrices, había en su semblante una paz nacida de la convicción de que la promesa de Dios era más amplia que sus faltas. Las piedras del altar guardaban ceniza y nombre. La familia, con su trabajo y oración, iba tejiendo una nueva historia que no negaba la que había sido, sino que se esforzaba por transformarla en testimonio de restauración. Los años continuaron su curso con la regularidad de las estaciones. Las lluvias venían y se iban, el sol maduraba el grano y la noche traía su frescura. En la casa de Jacob se tejían rutinas nuevas. La oración al amanecer, el sembrar con manos cuidadosas, la corrección suave cuando era necesaria. No todas las voces estarían siempre de acuerdo, pero la ley que ahora predominaba era la de la prudencia y la responsabilidad hacia la vida común. Dina creció en ese tiempo como mujer de doble fuerza, la de quien había conocido la afrenta y la de quien rehace.
Sus manos ya no solo sostenían la aguja, guiaban a otras manos. En su tienda se reunían mujeres de lugares cercanos para aprender el arte de hilar, de curar pequeñas dolencias con hierbas y también para escuchar cómo era posible mantener la dignidad sin sucumbir al rencor. Sus palabras no eran sermones, sino relatos sencillos de su propio camino. Cómo el enojo la había quebrado y cómo la escucha y la paciencia le habían devuelto la paz. Muchos vinieron por la tela y se quedaron por la palabra. Algunos jóvenes que habían nacido bajo la sombra de la violencia encontraron en su trato una forma de medir la valentía sin espada. Simeón y Leví, con sus cuerpos ya templados por el trabajo, comenzaron a ser vistos como hombres que podían imponer respeto sin prender la sed de sangre. No siempre era fácil. Había momentos en que la memoria, como un animal encadenado, tiraba con fuerza y hacía temer viejos impulsos. Pero en la práctica cotidiana aprendieron a tomar la voz en lugar del acero. Cuando surgía una pelea en la plaza, a veces por una deuda, a veces por una ternera robada, eran ellos quienes se acercaban primero. No venían con amenazas, venían con preguntas precisas y con el gesto sereno de quien quiere escuchar. Hacían que los hombres se explicaran, que dijeran qué habían perdido y qué podían hacer para repararlo. Hubo noches en que se quedaron hasta el amanecer, mediando, escribiendo acuerdos en pedazos de cuero, persuadiendo con ejemplos. La casa no se sostiene por la venganza, sino por el lazo restaurado. Y Jacob, ya con el cabello plateado en las sienes, cuidaba de todo esto desde un lugar de firmeza serena. Había aprendido a esperar los frutos con paciencia, a no precipitar juicios, a corregir cuando la justicia pedía mano recta, pero procurando siempre que la corrección no fuera destrucción. A veces caminaba entre los surcos al atardecer y viendo el trabajo de sus hijos, hablaba con ellos como padre que sabe el valor del tiempo. No es grande el que domina mano y espada, sino el que gobierna el corazón y protege la casa, decía, y muchos asentían en silencio. La fama de esta manera de vivir cruzó arroyos y lomas. Mercaderes que venían con animales y telas dejaban oír a su regreso que en Betel no se hablaba de gloria por la espada, sino de temple en las decisiones. Un carpintero de la ciudad vecina, al volver, contaba que había llevado a su hijo a aprender el oficio con Simeón y que el muchacho había vuelto más dispuesto a reparar que a destruir. Con el tiempo, algunos extranjeros se asentaron cerca y trabajaron los campos junto a los hijos de Jacob. No fueron muchos, mas la mezcla de familias hizo que la memoria de lo ocurrido en Siquem permaneciera, sí, pero sin volverse un agravamiento infinito que consumiese la vida. No faltaron pruebas que pusieron a la casa a prueba. Una estación llegó seca y corta y las despensas quedaron flacas. Vecinos angustiados llamaron a Jacob para hablar sobre el pan y la justicia del reparto. Allí la gran enseñanza era necesaria. El que más tenía debía mostrar misericordia, sin que eso volviese a su casa débil. Jacob dispuso medidas sensatas, guardar semilla para el año siguiente, repartir lo necesario sin despilfarro, ofrecer trabajo a los más jóvenes a fin de que no vagaran buscando problemas. Fueron decisiones de cabeza y de corazón, y mostraron que la reconstrucción tenía también disciplina, que la restauración era trabajo de largo aliento. Una tarde, cuando el olor a paja quemada ascendía desde el horno, llegó a la puerta un anciano de pie encorvado, con una baranda de madera y una túnica raída. No era de los que venían a comerciar.
Sus ojos tenían la mirada de quien ha visto mucha vida y poco descansa. Traía consigo una petición humilde, una ofrenda para el altar y un lugar para pasar la noche. Jacob le dio de comer y le tendió una cama en la estancia cercana al hogar. El anciano comió despacio y al acabar habló con voz quedada pero firme. «Hijo», dijo, «he pasado por aldeas que me ofrecieron pan sin pregunta, y por otras que me dieron preguntas sin pan. Aquí hallé pan y palabras. Dime, ¿qué ley rige tu casa? ¿Cómo puede alguien andar de esta manera y no volver a caer en la ruina de la ira?» Jacob lo miró como quien mira a un espejo que devuelve el tiempo. Pensó en la sangre que había corrido, en las noches de llanto, en el altar que guardaba ceniza y nombre. «La ley que nos guía», respondió al fin, «es que la promesa que se nos dio no se cumple con fuerza de hombres, sino con fidelidad de corazón. No buscábamos honra ni venganza, buscamos que la casa viva, que los hijos aprendan a medir su fuerza y que la vecindad se sostenga en la palabra dada». El anciano asintió y en su silencio hubo aprobación. Antes de dormir, pidió a Jacob que le enseñase el lugar donde se guardaban las vasijas de la ofrenda. Cuando sus dedos rozaron la piedra del altar, sus labios pronunciaron una bendición simple. «Que la paz que labran aquí sea semilla que dé sombra también a quienes no la conocen». Al día siguiente partió, y con él se fue, por unos días, la sensación de que la casa era faro para los que buscaban otra manera de vivir. Los encuentros así no fueron aislados. Alguien que había perdido una esposa por plaga vino a buscar consejos sobre las hierbas que Dina ofrecía. Otro, un joven que había servido en la cerca de un señor mayor, buscó trabajo y un modo de aprender a respetar la vida. Jacob y sus hijos no se convirtieron en jueces de todos los males, pero sí en ejemplo de que la reparación honesta, hecha día a día, puede ir transformando webs de dolor en tejidos de convivencia. Mas la memoria de la ofensa siempre encontraba quienes la recordasen con otro ánimo. De vez en cuando llegaban mensajeros con preguntas hostiles, hombres de familia de generaciones vecinas que querían medir si la casa estaba débil y si la venganza por la afrenta había cesado. En una ocasión, un sacerdote de una ciudad cercana habló con dureza a Jacob, cuestionando si aquello que se hacía era prudencia o cobardía. Jacob escuchó sin alterarse y respondió con la voz templada de quien ha aprendido a soportar la duda ajena. La prudencia que hoy mostramos no es renuncia a la justicia, es la búsqueda de modos para que la justicia no engendre más muerte. Si la justicia exige reparación, estamos dispuestos. Si exige sangre para calmar orgullo, no. El sacerdote se fue sin palabras, algunos de sus acompañantes murmurando, otros, que conocían la precariedad de los tiempos, entendieron que la fortaleza puede revestir humildad. Hubo un día en que una joven de otra aldea vino con su niño, pidiendo que fuera recibido entre los vecinos. Venía huyendo de hombres que reclamaban pago por una deuda que el marido no había podido saldar. Su historia tocó a Dina más que a nadie. Hablaron a la puerta, junto al fuego, y se ofreció al niño un lugar entre los pequeños de la aldea para aprender el oficio de pastar. Los hombres de Jacob, al aceptar, hicieron un juramento sencillo. El niño sería cuidado y sus manos educadas para la vida, no para la pelea. Era un pequeño gesto, pero mostró que la casa buscaba reparar también con hechos mínimos lo que el mundo dejaba roto. En medio de todo esto, Jacob seguía sintiendo la inquietud de la promesa que lo había marcado desde temprana edad. No la juramentaba en palabras públicas con el mismo ardor de antes, mas la llevaba como raíz que sustenta el árbol. A veces, al amanecer, antes de que el sol rompiera la línea del horizonte, se levantaba y subía a la loma, donde el altar guardaba la ceniza.
Allí, con el silencio por testigo, ponía las manos sobre la piedra y hablaba en voz baja. No pedía grandes señales, pedía persistencia para la casa, claridad para sus hijos y fuerza para no volver a los atajos que destruyen. Los muchachos crecían y algunos se casaron con mujeres de las familias que se habían acercado. Los matrimonios fueron en general sencillos, promesas firmes, trabajo conjunto, pactos de respeto. De estas alianzas nacieron nuevos niños que, jugando en las eras, no conocían la hora más negra de la casa. Para ellos, Betel era lugar de juego, de instrucción y de lecciones contadas junto al fuego. Las historias de la afrenta antigua no se borraron, más bien se contaron como advertencia. Así no se debe vivir. Los mayores se esforzaban en que sus palabras no fueran odio reciclado, sino enseñanza que previene. Y sin embargo, la prueba última llegó en la figura de la tentación, que a menudo acecha cuando la vida empieza a prosperar: la búsqueda de prestigio. Llegó un mercader con riquezas pequeñas pero visibles, cinturones brillantes, copas trabajadas, un lenguaje embellecido que ponía en valor al que compra y al que ostenta. Algunos muchachos, que todavía luchaban por medir su valor, se vieron atraídos. Jacob lo percibió en miradas vanas y en fiestas donde se comentaba más el traje que la cosecha. Reunió entonces a sus hijos y habló con firmeza. «No es malo tener obra y bien que compartir», dijo, «mas que no nos venza la codicia de parecer ricos ante ojos que no conocen la verdad del pan. Las cosas que relucen delante de los hombres pueden apagar la luz que damos cuando trabajamos con justicia». Hizo que las ofrendas de esa semana fuesen sencillas y que las bendiciones fueran para los pobres y los que no tenían. Fue un gesto que habló más que un sermón. La casa mudó su rostro para no dejarse seducir por el brillo. En una noche de luna clara, cuando las voces habían bajado y la leña chisporroteaba, llegó a la puerta un joven, cubierto de polvo y con los ojos encendidos por la prisa. Traía noticias. Una caravana de pastores del norte se dirigía hacia Betel, no solo para comerciar, sino para escuchar a Jacob. Habían oído, decían, que allí se enseñaba a vivir sin inflamar la espada, y querían aprender para aplicar la ley en sus propias casas, pues las rencillas entre clanes amenazaban su paz. Jacob oyó y no se llenó de orgullo, más bien sintió temor y responsabilidad. Si vienen, dijo, no nos alcancemos a enseñar por prepotencia, sino por verdad. Que lo que enseñemos sea lo que practicamos al alba y al anochecer. Prepararon entonces un lugar para los forasteros, mesas sencillas, cobijas limpias y un espacio donde contar la historia sin embellecerla. No era discurso de gloria, sino confesión de heridas y relato de restauración. Cuando la caravana llegó, sus líderes bajaron con humildad. Venían sin armas relucientes, hijos de familias que también habían conocido pérdidas. Hubo preguntas duras. ¿Cómo soportar la afrenta del vecino que mata? ¿Qué hacer cuando la justicia de la tribu exige sangre? Jacob habló de cosas que había aprendido en su viaje personal, de la diferencia entre justicia que sostiene la vida y justicia que destruye, de la necesidad de medidas concretas para reparar y de la valentía que mide la propia fuerza para no usarla mal. Los líderes escuchaban y preguntaban hasta que las estrellas abrieron su tienda y la noche pareció consentir el diálogo. Al terminar las jornadas, algunos de esos pastores decidieron quedarse, aprendiendo labores y modos nuevos de resolver disputas. Otros se marcharon con promesa de volver. Jacob, en la soledad de su tienda, besó las sienes de sus hijos uno a uno y dio gracias en voz baja. No era triunfo del todo. La envidia, la violencia y la injusticia no habían sido vencidas en el mundo entero.
Pero la casa de Jacob había sembrado un campo donde la semilla de la moderación y la reparación podía germinar. Y, en aquella misma noche, mientras el silbo tranquilo del viento mecía las tiendas, Dina fue a la piedra del altar y talló con una mano callosa una palabra breve sobre un pedazo de arcilla: reparación. La puso junto a la ceniza como recordatorio no solo de lo que ya había sido, sino de lo que debía seguir siendo. Jacob, al verla, sonrió con los ojos húmedos y supo que la enseñanza más firme no era la de los grandes gestos, sino la de las acciones pequeñas reiteradas. Pan puesto en la mesa, palabra dada, mano tendida. La casa, así, siguió tejiendo su historia, día tras día, con la humildad de quien sabe que la verdadera paz se labra con dedos constantes y corazones que aprenden a no responder con la ira heredada. En el silencio de la madrugada, mientras aún reposaban las tiendas y los perros dormitaban, Jacob pensó en lo que vendría, y prometió, ante la piedra, ante la familia, no volver a desviar el camino de la casa por atajos de violencia. Había llegado la hora de que aquellos jóvenes que jugaban en los surcos crecieran en una ley distinta, la que honra la vida. Y así, cuando el sol volvió a asomar, la aldea despertó con tareas nuevas y antiguas a la vez: la siega, la ordeña, la enseñanza de los más chicos. No todo estaba resuelto, había heridas que reclamaban tiempo, mas la tendencia era otra. Había crecido en la casa una inclinación por la reparación y la responsabilidad que poco a poco presentaba un frente nuevo ante la historia. La paz era todavía frágil, pero sostenida por manos que no querían repetir la noche. Cuando los hombres salieron a los campos aquella mañana, algunos notaron, a lo lejos, un grupo de jinetes que venían desde la llanura. Eran mensajeros de una ciudad distante y traían en sus manos una carta con sello de cera. Los muchachos corrieron con el pergamino a Jacob y él, con la mirada pausada, desplegó la escritura. Las palabras, firmes y claras, pedían consejo y proponían encuentro para tratar disputas entre clanes que amenazaban con guerra. Jacob miró a sus hijos y a Dina. El eco de la noche vieja aún vibraba en su pecho, mas también la calma que había nacido en los años de trabajo. Respiró hondo y pronunció la decisión: recibiremos a los mensajeros, no iremos a la guerra de vanidades, mas tampoco nos esconderemos del deber de juzgar con verdad. Preparad un lugar de encuentro y llevad pan para los forasteros. Y que el altar esté encendido, no para juramentos de hombre, sino para que la presencia que nos sostiene sea testigo de lo que haremos. La familia se puso en movimiento. Mientras el sol ascendía, la casa se disponía para un nuevo capítulo, la prueba de que lo aprendido podía servir más allá de sus linderos. Nadie sabía aún cómo terminaría aquello, pero la decisión estaba tomada. La reconstrucción, pensó Jacob, no era fin, sino proceso, y ahora otros venían a mirar si la senda andada era un camino viable para muchos. Y así, con el rumor de pasos que venían de lejos, la jornada se abrió hacia el horizonte.